Amables televidentes, arrancó la semana y arrancó el Telematutino 11. Gracias por acompañarnos a lo largo de estos 55 minutos, más o menos, y de apoyarnos a lo largo de toda la semana. Estamos en Telematutino 11, estamos en Telesistema Canal 11, en los Estados Unidos TV Quisqueya, Canal Optimum 1096, nuestro canal de YouTube Telematutino 11 RN, en mis redes, Ramón N14, @ Ramón N14 en Twitter y Ramón Núñez Ramírez en Twitter e Instagram. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a Telematutino 11. Señores, comienza la semana y comienza el mes de marzo, el tercer mes del año, con muchos retos, con muchos temas pendientes. La invitación, como siempre, para que nos acompañen. Comentaremos la actualidad. Tenemos también la participación de la periodista Gina Almonte y su segmento Hablan los Hechos. Y en esta mañana recibimos al licenciado Lisandro Macarrulla, que ha estado muchísimas veces en nuestro programa, pero esta vez, por primera vez, en su condición de ministro de la Presidencia. Así que les invitamos y nos acompañen en este plato fuerte de esta mañana en Telematutino 11. Hoy lunes 1 de marzo, cumpleaños, pero no cumple, mi hijo Carlos Roberto, mi primer varón, porque él nació un 29. Entonces, o es 28 o es día primero. Carlos Roberto es el padre de Nicolás, de Javier y de Diego, esposo de Yaquel, y Carlos es un hijo excelente, un padre abnegado y un esposo dedicado. Desde aquí yo quiero darle un abrazo, no nos pudimos reunir, y desearle que el Señor siga bendiciendo sus obras y que siga ese matrimonio tan hermoso, esa familia tan hermosa y tan unida. Abrazos para todos. Muchas felicitaciones, Carlos. Un abrazote grande. Tenemos, señores, el discurso del presidente de la República en la presentación de memorias del pasado sábado. En el marco de este breve comentario es muy difícil abordar todas las cosas que dijo el presidente. Son solamente 6 meses de mandato, donde el presidente recibió una economía con una crisis económica, una crisis social, una crisis moral. Él presentó muchísimas realizaciones con el tema de la pandemia, de la salud, de la educación, de la infraestructura, de la institucionalidad, del gasto, de la corrupción. E hizo una cantidad de promesas de obras, algunas de las cuales pueden realizarse dentro de este mandato porque están en el presupuesto. Otras son obras de una magnitud que yo me temo que sobrepasan un periodo y que van a demandar de varios años, y contando con que la economía se recupere y que haya una reforma fiscal que le otorgue al Estado, le permita al gobierno mayores recursos. Justamente sobre ese mismo discurso, el expresidente de la República y presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, le expidió al presidente Abinader explicar de dónde sacará los recursos para poder hacer los megaproyectos anunciados. Él dijo que el presidente Luis Abinader llevó aliento y optimismo al país, pero debe explicar de dónde van a salir esos recursos, como por ejemplo, cuáles son esas obras, básicamente. Él dice que el país está en crisis, que lo recibió en crisis y que continúa en crisis. Habló el presidente Abinader de la construcción de un centro tecnológico en el país que se denominará DR Silicon Beach, y una verja divisoria en algunas de las zonas de la frontera de Haití y la República Dominicana. También prometió cambiar por unidades de guaguas los carros de concho de las rutas del transporte público, así como hacer un hospital en Juana Méndez para que los nacionales haitianos se atiendan allá y no crucen al país, entre otras obras. Obviamente, el presidente Abinader fue bastante positivo, llevó aliento al país, habló de sus realizaciones, como tú bien dices, Ramón, pero el tema está de dónde van a salir los recursos, y sobre todo que estamos en medio de una crisis y hemos visto en estos meses, por ejemplo, nada más una sola variable, para no extenderme en el comentario, el tema del combustible, que el presidente lo encontró a $42 en agosto y ahora está sobre los $60, por poner una variable que eso cambia los presupuestos y cambia los planes de los gobiernos. Sí, a mí la parte que más me gustó, porque nunca un presidente lo había tratado tan enfático, fue el tema de Haití. Hay sectores aquí que es una mala palabra hablar de un muro fronterizo.
o de una verja fronteriza. Sin embargo, el presidente lo asumió en los puntos críticos de la frontera. Y por otro lado, tecnología, también del hospital de Juan Méndez, ojalá sea una realidad, pero también habló de la dominicanización de la mano de obra en la construcción y en el sector agropecuario, que es también un gran reto. Al igual que tú, comparto, fue un discurso de optimismo, fue un mensaje de positividad hacia los dominicanos, de que es posible salir de la pandemia, de que es posible salir de las diferentes crisis que nos acogotan. Por otro lado, hay noticias en el lado de la salud. Hay una muy buena, y es que la positividad, que no es más que el número de contagiados frente al número de pruebas, ahora ese es un número que sí es interesante porque se están haciendo muchas pruebas. Hay días que se hacen 9.000, 10.000, 12.000 pruebas. Bajó en febrero a 12.75% frente a 19.64%. Todavía nos falta un poquito para aplanar la curva. Se dice que la curva de contagio está en vía de aplanarse cuando está menos de un 5%. Quiero agregar el tema también de la vacunación, y lo dije el viernes que hay confusión con el tema. Por ejemplo, en la UNFU estaban vacunando a docentes del sector privado y del sector público, y se metió muchísima gente de mayor de 65 años y fueron vacunados, pero me cuentan que en Santiago también ocurrió lo mismo y se vacunaron jóvenes. Hoy, por ejemplo, una prensa dice que en la UNFU van a vacunar a los de 65 años y otros medios dicen que a los de 70. Eso va a ser una aglomeración extraordinaria, a pesar de que hay 20 puntos de vacunación. Por eso yo insisto, hace falta la publicación de un calendario, hace falta información. Mira, a mí me duele, cada vez que yo veo inyectando esa aguja, ya a mí me duele sin que me la hayan puesto. Bueno, y a mí me duele más que le están inyectando sin guantes. Sí, sí. Pero Ramón, mira, ya obviamente que más dominicanos están teniendo acceso a la vacuna. Obviamente que suponemos que en el día de hoy se darán a conocer el cronograma de dónde podrán acudir los dominicanos, cuáles edades, cuáles condiciones para poder aplicarse la primera dosis de la vacuna. Y señores, y en medio de este panorama, nada más y nada menos que horas antes del presidente rendir sus cuentas ante el Congreso y ante el país, fue destituido el segundo ministro de este gobierno. Se trata del doctor Plutarco Arias, justamente el área más importante que tiene el gobierno, que es el área de la salud, y cuyos logros que exhibió el pasado sábado el presidente de la República en su discurso, en parte se debió a la gestión que hizo el doctor Plutarco Arias. Obviamente hubo algunos escándalos, algunos comentarios que más adelante deberán ser aclarados y que se explique por qué fue destituido el doctor Plutarco Arias y fue parte importante de todos esos puntos positivos que resaltó el presidente de la República. Aparentemente uno piensa que sería el tema de las jeringuillas, el afaire de las jeringuillas. Él publicó una carta que no explica mucho, pero habla como de la envidia, de la zancadilla, de ese tipo de cosas. Lo sorprendente es que en el mismo decreto él no designó un sustituto o una sustituta, que es lo usual. Es decir, hasta ahora está acéfalo ese ministerio tan importante en estos momentos. Yo imagino que ese decreto deberá salir en el día de hoy. Hay muchos nombres que están sonando. Y por otro lado, la pandemia se sigue llevando a dominicanos valiosos. Falleció Miguel San Gimignán, fue regidor del Partido Reformista, fue diputado, una figura muy conocida, hermano de nuestro amigo José Aníbal San Gimignán, relativamente joven, 65 años. Pero falleció también el tenor, ese gran tenor dominicano, Henry Elay, ambos de COVID. Henry Elay tenía 82 años. Pero ya se van sumando más en esa cifra terrible de 3.100, que es relativamente baja frente a la letalidad en otros países, pero que se ha llevado muchos dominicanos y dominicanas valiosos que han aportado a la República Dominicana en diferentes ámbitos. Así es, Ramón, y qué bueno que estemos vacunando, porque en realidad no se sabe, no importa la condición de salud que tenga la persona, cómo le va a dar el COVID. Hay
ancianos de más de 100 años que lo han resistido y otros jóvenes sin comorbilidades han fallecido. Lamento profundamente la pérdida de Miguel Sansiminian, a quien tenía la oportunidad de ver con cierta frecuencia, y del tenor Henry Elay, que es una persona ícono en la República Dominicana, logró muchos éxitos locales e internacionales y que perdió la batalla a los 82 años por el COVID en el día de ayer. Que en paz descansen ambos. Mira, la buena noticia es que los países que han logrado un nivel elevado de vacunación, como Israel, que ya prácticamente vacunó a toda su población, se ha caído, se ha desplomado el número de contagios y Israel está a punto de abrir todas sus actividades. Porque en la medida que usted vacuna a más personas, hay menos vectores de contagio. Ojalá se dé esa información de que en abril van a llegar 4 millones de vacunas de la Sinovac de la China y 4 millones en mayo, con lo cual China es el único país que ha cumplido. AstraZeneca ha quedado muy mal con el país y la Pfizer también para AstraZeneca, con quien se firmó en septiembre. Ya con 8 unidades de vacunas, estamos hablando que sería 4 millones de la población. Y ahí ya estaríamos abarcando casi a todas las personas de edad, con morbilidad, e incluso alcanzaría para comenzar a vacunar el segmento entre 18 y 60 años. Y lo importante que tiene esto, han dicho los expertos, vi por ejemplo unas declaraciones de Fauci, el experto virólogo, infectólogo de los Estados Unidos, que él decía que en la medida que más personas se vacunen, se ataja el tema de las mutaciones, el tema de las cepas que están surgiendo y que se caracterizan por ser más graves en términos de contagio que no en términos de letalidad. Se ve la luz al final del túnel. Así es, Ramón, y el presidente Abinader dice que a finales de junio él piensa que según su planificación el 80% de la población dominicana deberá estar vacunada. Quiera Dios que así sea. Pero eso no significa que usted se va a quitar la mascarilla y que va a llevar la vida normal. No. Habrá que mantener la mascarilla en lugares públicos y cierto grado de distanciamiento, ir poco a poco con el tema de las actividades masificadas, porque estamos ensayando una vacuna experimental que no sabemos cómo reacciona efectivamente ante las nuevas cepas o si efectivamente el que no quede el que no se inmunice por el porcentaje de efectividad o no que tiene la vacuna. Hay demasiadas variables que todavía no se conocen y que solo al paso de los meses y cuando los países que han sido más golpeados hayan vacunado a la mayoría de su población, es cuando se conocerán una serie de respuestas a tantas preguntas que hay sobre la pandemia. Qué bueno, finalmente, que fueron liberados los dominicanos secuestrados en Haití, Michael y Antonio Campuzano Félix, pero no hay una declaración oficial ni de Haití ni de República Dominicana de qué forma fueron liberados. Si fue una negociación, si se pagó el monto del secuestro, si fue un asalto. Lo que sí sabemos es que fueron interrogados por las autoridades haitianas y que están en la embajada dominicana y que es cuestión de horas para que retornen al país sanos y salvos, lo cual es una gran noticia porque en esa familia hubo mucho sufrimiento en casi esta semana que duró el secuestro de estos jóvenes técnicos en cinematografía. Ramón, y qué bueno que así sea, también una lección y un mensaje para los dominicanos, que no vayamos para Haití, porque esto que le ocurrió a esos técnicos, que en el momento en que ocurrió estaban custodiados por la policía haitiana. Ellos no estaban por su libre albedrío, solos. Y hasta tuvo que intervenir el presidente de Haití, el canciller dominicano, y las gestiones por la presión tan grande que había sobre este caso. Hay muchos secuestros, muchos casos que no llegan a la luz pública y lo que hay que tener es mucho cuidado y si no es necesariamente imprescindible que usted vaya a Haití, por lo menos por ahora, en lo que se estabilice ese país, no es buena idea visitarlo. Exactamente. Bueno, pues nos vamos con Gina Almonte en Hablan los Hechos e inmediatamente con nuestro invitado importante, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, con quien tenemos una cantidad de temas que tratar, desde el discurso del presidente hasta
muchísimas otras cosas. Los invitamos a continuar con el Telematutino 11.